Mm. Buenas tardes, ¿me escucha? Ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar? Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan?
Hola, 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 ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Saludos, probando, probando. Hola, hola. ¿Se escucha mejor? Por favor, me pueden confirmar si se escucha fuerte y claro. Sí se te escucha, Raymond, gracias. Perfecto. Quedo a la espera entonces del inicio formal de la actividad. Gracias. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Gracias. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Iván Mullo, la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Les da la más cordial bienvenida a nuestro séptimo webinario 2018 con el tema Planificación de Comunicación Sincrónica y Asincrónica en Moodle. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes, una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Castillo. Nuevamente bienvenidos a nuestro séptimo webinario gratuito del año 2018, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados a las tendencias actuales de Libre Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer el proceso para la planificación de comunicación sincrónica y asincrónica en Moodle. En esta ocasión nos acompaña el doctor Raymond Marquina. Raymond tiene una experiencia en formación profesional, doctor en educación, magíster en educación, mención informática y diseño instruccional, especialista en gerencia empresarial e ingeniero mecánico. Posee además una experiencia profesional como profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Central de Venezuela,
Personal docente adscrito a la Escuela de Medios Audiovisuales, jefe del Departamento de Comunicación Social de la EMA, director de las actividades de investigación, formación y desarrollo del centro, coordinador del proyecto Elecciones Venezuela en todo el estado de Mérida y tutor virtual de cursos en el SEC-EPN. Le damos una cordial bienvenida a Raymond desde Venezuela. Hola, buenas tardes. Saludos a todos los que nos están acompañando en esta actividad del día de hoy. Vamos a revisar a continuación un poco lo que son las... vamos a esperar que abra la presentación para poder entonces compartir con ustedes el tema que está planteado para esta actividad. Ok, estamos acá. Como les decía, la actividad denominada Planificación de Comunicación Sincrónica y Asincrónica en la plataforma de gestión del aprendizaje Moodle. Para ello vamos a desarrollar el siguiente temario en los próximos 50 minutos aproximadamente. Conceptos básicos de lo que es un chat, foro de discusión, la planificación de foros con fines educativos. Para ello vamos a revisar los elementos que debería llevar un formato de planificación para este tipo de actividad, el uso de rúbricas para la evaluación de los chats y foros de discusión en Moodle. Vamos a conocer lo que es Rubistar y otras plataformas que nos van a permitir, gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación, cómo generar nuestras rúbricas para poder evaluar sesiones síncronas o asíncronas dentro de Moodle. Planificar un chat con fines educativos y todos aquellos elementos básicos necesarios para la redacción y la aplicación de lo que conocemos como normas de interacción o NEC etiqueta. Para empezar, vamos a revisar el concepto básico de lo que es un foro de discusión. Un foro de discusión se puede definir como un espacio para la socialización, el intercambio de ideas, la construcción de saberes y la resolución de dudas e inquietudes. Digamos que esto resume la naturaleza de los foros que nosotros generalmente proponemos en la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle o en cualquier otro sistema de gestión del aprendizaje. Evidentemente los foros se caracterizan por ser asincrónicos. ¿Y qué significa esto de asincrónico? Básicamente se refiere a la posibilidad de publicar en cualquier momento un mensaje y responderlo en cualquier momento. O sea, no hay una participación simultánea de todos los estudiantes en este espacio. El estudiante dentro de un foro puede dejar su mensaje, responder un mensaje, una inquietud, una pregunta problematizadora en cualquier momento dentro del espacio de tiempo definido por el moderador o tutor o profesor responsable de la actividad. Como lo indica la diapositiva, no necesita de la presencia simultánea de los participantes y su modalidad de interacción permite que las ideas puedan ser analizadas, reflexionadas, incluso maduradas antes de su publicación dentro de este espacio virtual. Esto significa entonces que podemos tener o disponer de un mayor tiempo para la investigación, el estudio del tema, el análisis, la reflexión, la redacción organizada y bien estructurada de las respuestas o aportes que se realizan, a diferencia de un espacio sincrónico como el chat o como los chats que comúnmente desarrollamos en aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp, donde básicamente interactuamos muy rápidamente y muchas veces no reflexionamos o no pensamos lo que vamos a compartir. En el caso de los foros de discusión, estos espacios nos van a permitir desarrollar un amplio número de tareas
un amplio número de actividades que van mucho más allá de una simple discusión. Con respecto a los chats, el chat se define como una charla o cibercharla por estar en la web. Esta palabra se refiere a un anglicismo que usualmente se entiende como una comunicación escrita a través de Internet entre dos o más personas. Se realiza de forma síncrona o en tiempo real. En el caso de Moodle, que es la plataforma sobre la cual estamos discutiendo, básicamente Moodle solo nos va a permitir el trabajo vía texto, o sea, la posibilidad de teclear, de utilizar texto para comunicarnos de forma síncrona. En la actualidad, el chat va mucho más allá del texto, y esto es interesante acotarlo, porque vemos que plataformas como por ejemplo la que mencionaba hace unos minutos atrás, WhatsApp, Telegram, Skype, son plataformas que nos permiten el chat de texto, el chat de voz y lo que llamamos o algunos autores denominan el video chat, o también videoconferencia, ¿ok? Esto lógicamente nos va a permitir entonces sacar un máximo provecho de la interacción síncrona del profesor con sus estudiantes. En el caso Moodle tenemos dentro del aula virtual, vamos a conseguir la posibilidad de crear esta actividad en cada uno de los temas, en cada uno de los bloques temáticos de la plataforma y nos va a permitir trabajar vía texto y algo que es muy valioso e importante, mantener el historial de esa comunicación escrita allí, lo cual sirve para que el estudiante que no pudo ingresar a la sesión, de acuerdo a lo planteado o planificado, pueda revisarlo en fecha posterior. Una de las principales características del chat es la espontaneidad y la inmediatez de la respuesta, debido a que todos los participantes se conectan al mismo tiempo y en el mismo espacio virtual. Esto evidentemente exige un acuerdo previo, la planificación detallada por parte del profesor de la actividad. Lógicamente, debemos con bastante antelación prever la hora más adecuada para que el mayor número de participantes puedan ingresar a este espacio virtual y se pueda cumplir la actividad que nos hemos propuesto. Esto significa que necesitamos entonces una planificación, no solo en cuanto a fecha y hora, sino también de la dinámica que se va a desarrollar, de la etiqueta que va a orientar la interacción y del tipo de actividad, ya sea formativa, informativa o de soporte. Con respecto a los foros, vamos a empezar a visualizar cómo es la planificación de un foro de discusión dentro de Moodle. Para ello, hay una serie de pasos que se deben cumplir, una serie de procesos que son necesarios para poder lograr culminar con éxito una actividad en este tipo de espacio virtual. Para ello propongo que cada vez que vayas a desarrollar o a plantear un foro como profesor dentro de la plataforma, debes pensar en una fecha de inicio y cierre. Una de las cosas que me he conseguido en los cursos que dicto respecto al montaje, al diseño y montaje de aulas en Moodle, es que siempre que se les pide al profesor desarrollar un foro de discusión o planificar un foro de discusión, siempre piensan, y allí es donde debemos tal vez cambiar la manera de ver cómo debe ser el foro, tenemos que tener claridad que en la modalidad virtual, cuando utilizamos una plataforma, es necesario dar el tiempo suficiente para que el estudiante revise un material o un insumo, un material de consulta que hemos definido para esta actividad, pueda analizar, reflexionar y luego escribir el aporte que va a dejar plasmado en el foro. Es por ello que el tiempo de inicio y cierre debe ser lo suficientemente extenso para que se pueda cumplir todas estas fases del proceso de aprendizaje. Lo ideal o lo común es pensar como mínimo en una semana. Si nosotros vamos a planificar
un foro, tenemos entonces que pensar en todos estos pasos que acabo de indicar y al menos 7 días o 15 días sería lo adecuado, y especialmente si tenemos un grupo grande de estudiantes, el tiempo debe ser lo suficiente para que el profesor pueda además interactuar con todos ellos. Recordemos que la idea de un foro, creo que es claro que esto lleva a la palabra discusión, es que se debe generar una comunicación bidireccional, incluso multidireccional, entre el profesor, estudiante, estudiante, o veámoslo en los términos comunes de la educación en línea, estudiante-tutor, estudiante-estudiante. Y este tipo de comunicación, de interacción, requiere de tiempo. Y es por ello que pensar en un foro significa entonces definir un tiempo lo suficientemente extenso. Como les indicaba, debemos también pensar cuál es la finalidad. Y esto, lógicamente, esa finalidad va a definir el tiempo necesario para que se pueda desarrollar el foro. Si es formativa, debemos entonces prever unas actividades previas, debemos prever lo que va a hacer el estudiante dentro del foro y, lógicamente, hay que pensar en una rúbrica para evaluar, ya sea los aportes en texto del foro o el producto que estamos solicitando al estudiante entregue por esa vía. Si es de soporte, digamos, ya sería una planificación mucho más sencilla, porque básicamente lo que vamos a proponer allí, en este espacio, es que el estudiante nos deje sus dudas e inquietudes. Dudas e inquietudes que tienen que ver con las actividades de aprendizaje que estamos planteando en una unidad temática. Si es de socialización, puede ser un foro de bienvenida, un foro de presentación inicial o un foro de cierre de un aula virtual. No hay mucho que planificar allí, solamente dejar algunas instrucciones u orientaciones de lo que debe hacer el estudiante en ese espacio virtual. Evidentemente, el foro con finalidad formativa requiere de una mayor planificación y allí es donde debemos concentrarnos. Con respecto al objetivo del foro, es muy importante que el objetivo sea medible, sea realista, realizable, alcanzable en el tiempo que hemos definido. Se debe proponer un solo objetivo. Muchas veces pecamos y pensamos que dentro de ese foro en 5 días podemos lograr 3, 4 objetivos. No es el deber ser. Insisto, los objetivos al pensar o al reflexionar sobre ellos, de cómo debo redactarlo y qué deseo alcanzar, esos objetivos entonces deberían ser lo más claros posible para que podamos entonces a través de la rúbrica, de la evaluación que vayamos a realizar, determinar que se han logrado y evidenciar, si es necesario, el desarrollo de alguna actividad complementaria. Con respecto a los prerequisitos, es necesario realizar o redactar una lista de todos los requisitos que debe cumplir el estudiante para que pueda culminar con éxito la actividad. Y no solo son requisitos de tipo tecnológico, también, lo más importante, son conocimientos previos que debe tener el estudiante para poder entonces revisar el material que estoy proporcionando y el cual generalmente puede ser una lectura corta, un video, un podcast, una infografía interactiva, que sería lo ideal si está en la web, o cualquier otro tipo de recurso digital que sirva para iniciar la discusión dentro del foro virtual. Adicional a esto, si ya hemos definido todos los aspectos anteriores, tenemos que entonces compartir y dar el suficiente espacio de tiempo para que el estudiante pueda revisar esos contenidos. Insisto, si vamos a trabajar en un foro de una semana, debemos pensar que el estudiante va a dedicar por lo menos los 3 primeros días de esos 7 a revisar los materiales. Si es un estudiante que se preocupa por ir más allá y profundizar, es muy posible que ese estudiante investigue en la web. Dependiendo del tipo de actividad, si empezamos nuestro foro formativo, y es nuestro foro evaluado, lo empezamos con una pregunta, lo empezamos con un estudio de caso, tenemos que dar entonces
algunos insumos, algunas orientaciones bien claras y detalladas de cómo se debe realizar el primer aporte. En los foros siempre buscamos que se genere discusión, que se genere interacción. Una de las principales responsabilidades del tutor virtual es preparar una planificación que contenga, digamos, los elementos necesarios para iniciar la discusión, para desarrollar, moderar, profundizar, corregir, reorientar incluso, de ser necesario, esa discusión, y cómo cerrar esa dinámica dentro del foro. De manera tal que vamos a tener 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre dentro del foro, y al cierre evidentemente debemos ya sea solicitar un producto que va a ser evaluado o aplicar una rúbrica, un instrumento, una lista de cotejo que nos va a permitir entonces determinar de manera objetiva si ese estudiante logró el objetivo que nos hemos planteado. Con respecto a los materiales de consulta, como lo venía comentando, deben ser preferiblemente lecturas cortas. No podemos pretender desarrollar un foro de 7 días y dejarle al estudiante una guía de 100 páginas. O sea, tiene que ser concreto, tiene que ir al grano. Debemos entonces buscar lecturas que abarquen lo que nos interesa sea manejado por el estudiante. También podemos acompañar esto con podcasts, videos, representaciones gráficas de la información, y no podemos olvidar de que todo debe estar en línea, con un fácil acceso y una sencilla descarga. Recordemos que la plataforma debe ser lo más transparente posible. Debemos evitar que la plataforma, que los recursos se conviertan en una piedra de tranca para que el estudiante no pueda avanzar, no pueda realizar o desarrollar la tarea que hemos previsto o propuesto. Con respecto a la dinámica, ya lo decía, hay un inicio, un desarrollo, un cierre. Lo ideal cuando vamos a planificar el foro es redactar con bastante antelación todas las preguntas que pensamos podemos utilizar durante el desarrollo de la actividad. Preguntas que podemos aplicar al inicio, preguntas que podríamos utilizar durante el desarrollo y alguna pregunta para el cierre, pregunta o propuesta. Para ello es necesario redactar unas orientaciones bien detalladas. O sea, es necesario brindar todas las instrucciones y a esto sumarle los criterios de evaluación o adjuntarle la rúbrica o la lista de cotejo. Hay que ser completamente transparente con el estudiante, informándole lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer y cómo va a ser evaluado ese producto o esa actividad. Es necesario además definir unas normas de interacción. Esto que llamamos la etiqueta, y es necesaria para que pueda desarrollarse una discusión en un entorno armónico, en un ambiente de respeto, donde se valoren todos los comentarios y opiniones que puedan ser publicadas dentro del foro. Para ello entonces, dentro del formato, dentro del documento de planificación, se deben redactar todos estos detalles que he venido describiendo hasta el momento, incluyendo ese instrumento de evaluación que puede ser ya sea una rúbrica o una lista de cotejo. Acá tengo una captura de pantalla de un formato, este formato que yo generalmente utilizo con mis estudiantes del curso de diseño y montaje de aulas virtuales, que contiene todos estos detalles que acabo de mencionar, desde lo que es la definición de una fecha de inicio y cierre, objetivos, prerequisitos, lo que es la dinámica en el inicio, desarrollo, cierre, la mega etiqueta y el instrumento de evaluación. Básicamente serían todos estos los elementos que conforman cualquier planificación de un foro de discusión o actividad asíncrona de comunicación. A esto, con respecto al tema de la rúbrica o de lo que sería el instrumento de evaluación, cuando nosotros vamos a trabajar con foros de discusión, lo más común es elaborar lo que se llama una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Empecemos por allí.
son guías de puntuación que se utilizan en la evaluación del desempeño de los estudiantes. Estas describen las características específicas de un producto, un proyecto o una tarea en diferentes niveles de rendimiento. Ahora, estas rúbricas se pueden elaborar en el caso del uso de las tecnologías de información y comunicación con alguna plataforma o herramienta. Tienen unas ventajas bien importantes e interesantes tanto para el estudiante como para el profesor. En el caso del estudiante, permiten o brindan mucha más información que otros instrumentos, específicamente para la retroalimentación que da el tutor al estudiante. Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación, ya que el estudiante puede conocer todos los criterios sobre los cuales se va a evaluar su interacción en el foro. Y esto evidentemente permite que el estudiante se autoevalúe y él pueda determinar dónde falló. El estudiante, gracias a la rúbrica, puede conocer de antemano todos los criterios con los cuales será evaluado. Estas rúbricas facilitan la comprensión global del tema y la relación de las diferentes capacidades. Ayudan al estudiante a pensar en profundidad y promueven la responsabilidad que en función de los criterios expuestos pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor. O sea, el estudiante conoce cómo será evaluado, él puede tomar la rúbrica y la puede aplicar. Y puede determinar si efectivamente tiene alguna debilidad, tiene alguna falla que deba ser corregida antes de la publicación dentro del foro. Con respecto al profesor, ¿cuáles son las ventajas del uso de la rúbrica? Son fáciles de usar y de explicar a los alumnos, lo cual incrementa la objetividad del proceso evaluado. Recordemos que nosotros podríamos tal vez no utilizar un instrumento, pero ¿hasta qué punto, y esto es una excelente pregunta, vamos a ser objetivos en la evaluación? Si nosotros utilizamos la rúbrica, tenemos, y lo vamos a ver en términos operativos, 30 estudiantes en un foro que debemos evaluar, imaginen ustedes, no hacerlo sin un instrumento que nos apoye en esta tarea. Al tener una rúbrica va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más objetivo. A través de esta rúbrica podemos ofrecer de una manera muy rápida una realimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza que se han empleado. Además, la rúbrica es versátil y se ajusta a la exigencia del proceso de evaluación por competencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, evidentemente, al tratar nuestro programa de curso, pues planteamos objetivos, podemos plantear competencias. Y estas competencias podemos entonces validarlas a través de la rúbrica. Esto evidentemente nos va a servir para medir y validar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Como les decía, nosotros podemos crear una rúbrica en papel, hacerlo de una manera más tradicional, pero también, si estamos hablando de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, podemos utilizar algunas plataformas o herramientas que afortunadamente, en su gran mayoría, son gratuitas. Una de ellas, por ejemplo, es Rubistar. Rubistar es una herramienta muy sencilla de utilizar, que además está completamente en nuestro idioma. Esta nos ofrece una numerosa cantidad de rúbricas ya diseñadas. Esto quiere decir que al ingresar a la URL que comparto con ustedes en esta diapositiva, basta que busquen dentro de la plataforma la rúbrica que les interesa, ya sea en este caso para evaluar un foro o cualquier otro tipo de rúbrica para evaluar una actividad de aprendizaje específica. Ya hay muchas rúbricas allí prediseñadas que pueden ser simplemente descargadas y utilizadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay otras plataformas como Evalcomics, que es un servicio web que nos permite la creación y utilización de diferentes instrumentos de evaluación. Además de las rúbricas, vamos a conseguir allí otro tipo de instrumentos que podemos configurar, descargar y aplicar a diferentes tareas de aprendizaje.
Algo que es muy valioso de esta herramienta es que la podemos integrar con nuestra plataforma Moodle. Y esto significa que podemos instalar el módulo dentro del SGA y podemos entonces crear las rúbricas dentro de Moodle. Ya esto nos da un valor añadido sobre el cual entonces podríamos tener accesible la rúbrica directamente en la plataforma. Como les decía, esta herramienta nos permite, además de la rúbrica, nos permite generar o crear escalas de valoración, listas de control, diferencial semántico, listas de cotejo, herramientas mixtas, etc. Otra plataforma para la creación de rúbricas es Teacher Planet. Es un repositorio en línea con enorme cantidad de rúbricas. El único detalle es que todas están en inglés. Pero si descargamos la rúbrica que nos interesa, les puedo asegurar que si utilizan el traductor de Google, por ejemplo, basta un pequeño proceso de copiar, pegar, traducir y luego reorganizar la rúbrica. O sea, no es nada que cualquier docente con unas competencias básicas en el uso de las TIC no puede hacer. Ahora, vamos a concentrarnos en chat, en lo que es el uso del chat y las posibilidades, bondades o beneficios que esta herramienta nos ofrece para el proceso de aprendizaje. Recordemos acá algo que mencioné al principio. Cuando utilizamos un foro de discusión, les brindamos al estudiante un mayor tiempo para que él pueda madurar sus ideas, para que el estudiante además pueda investigar, para que pueda leer, ¿sí?, con mayor detenimiento, pueda realizar una lectura profunda, pueda realizar un análisis, pueda reflexionar y redactar, incluso en un procesador de texto, el aporte que va a realizar, si lo que buscamos es la publicación de un mensaje, o pueda desarrollar el producto que le estamos solicitando para publicarlo en el foro y socializarlo. El chat, evidentemente, es muy distinto en cuanto a los tiempos y a la dinámica que se desarrolla en este espacio virtual. Recordemos que el foro es asincrónico, el chat es sincrónico, lo cual significa que todos estamos conectados de manera simultánea en el mismo espacio virtual. Una pregunta muy común es ¿cuándo utilizar un foro? ¿Cuándo utilizar un chat? Bueno, algunas de las respuestas de cuándo utilizar un chat las podemos conseguir en esta diapositiva. Voy a leer algunas y puedo añadir algunas más. Por ejemplo, utilizamos un chat para realizar definiciones o precisiones de conceptos, aclarar dudas de manera cooperativa, para intercambiar comentarios, para debatir y argumentar, para dar ejemplos de conceptos y explicarlos, para resumir o sintetizar, aprender o resolver las polémicas que vayan surgiendo, para reorientar o regular los aportes de los participantes de acuerdo con los fines del chat y para explicar un procedimiento. Algo que considero muy importante tener claro es que para poder desarrollar una sesión de chat necesitamos tener una planificación previa. Necesitamos indicarle al estudiante que debe tener un conocimiento previo en un tema, en un tópico. Debe prepararse para poder participar en esa sesión de chat. Estamos pensando, lo que estoy planteando es pensando en un chat con una finalidad formativa. Porque un chat puede tener una finalidad informativa. Una actividad puede ser una actividad donde simplemente invitamos a los estudiantes a participar para darles una información de cómo realizar una tarea, o realizar una actividad de aprendizaje, o un proyecto, o un informe. Es netamente informativo. También podemos utilizar un chat para socializar. Puede ser un espacio para conocernos, para generar, digamos, más confianza dentro del grupo, para presentarnos como tutores de este curso, para que los estudiantes, si no se conocen y están cada uno alejados físicamente, puedan adquirir confianza y puedan, digamos, la interacción pueda fluir de una mejor manera, entendiendo que
cuando tenemos un aula virtual donde los estudiantes no se conocen previamente, siempre existe un entorno frío, difícil al principio, ya que siempre digamos, lo más difícil es tratar de romper el hielo y que los estudiantes se integren y participen. Tal vez un chat puede facilitar estas cosas. Un chat puede ser, digamos, una actividad que pueda romper el hielo y puede entonces facilitar la socialización y especialmente la interacción en los espacios de aprendizaje como un foro de discusión o un foro de socialización. Como les decía, al igual que un foro, es necesario planificar un chat. Y cuando pensamos en un chat, lo más sencillo es pensar en 3 momentos. Un antes, un durante y un después. ¿Qué tenemos que hacer antes de un chat? Debemos definir una fecha y una hora de la actividad. Generalmente, una sesión de chat se define para un espacio de tiempo máximo de 1 hora. Ya 1 hora es bastante tiempo. Generalmente podríamos hablar de un chat de 45 minutos, pensando en desarrollar algunas ideas puntuales. Otra cosa es que debemos buscar la mejor hora donde todos puedan participar. Generalmente horas de la noche, fines de semana. Con respecto a la finalidad, es necesario tener claro en un principio cuál va a ser. Si es informativa, ya lo decía, o formativa. Si es formativa hay que plantearse varias cosas. Y entre estos varios detalles necesarios para una actividad de tipo formativo, es necesario también pensar en una rúbrica, una lista, un instrumento de evaluación. Si vamos a pedirle al estudiante que realice un aporte por escrito en el chat, si usamos Moodle. Entonces, ese aporte es necesario evaluarlo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Hay una serie de criterios, una lista de criterios que se plasman en lo que llamamos una lista de cotejo para evaluar ese aporte. Entonces, eso hay que preverlo y hay que presentárselo al estudiante para que él tenga claridad que debe, por ejemplo, escribir muy bien, redactar, tener cuidado con la ortografía, por ejemplo. Lo que plantee tiene que ser pertinente. Todos estos criterios el estudiante los debe conocer si el chat tiene una finalidad formativa, si es evaluado. El chat puede ser para socialización, la planificación es mínima, solamente 1 hora de inicio, una fecha. Puede ser para la resolución de dudas, igual, una mínima planificación, planteamos una etiqueta y le damos 1 hora y una fecha al estudiante. O puede ser un chat para simplemente desarrollar un proceso de tutoría o asesoría con respecto al desarrollo de un trabajo, un informe, un proyecto. En todo caso, siempre es importante enviar todos los detalles por correo y de ser necesario, un material a consultar. Si estamos hablando de Moodle, el medio a utilizar es el chat en la plataforma. Para el desarrollo, ya estando dentro de la sesión de chat, es necesario plantear una agenda. Así como lo estamos haciendo para esta actividad de tipo síncrono, es necesario entonces definir cuáles son los puntos que se van a desarrollar, el tiempo que estimamos va a durar cada uno de las etapas de ese chat, o de los momentos de ese chat, y definir y explicar además los aspectos más importantes de las normas de interacción, lo que denominamos de etiqueta. Todo esto debe quedar claro desde un principio. Algo que generalmente se recomienda en los chats es que si nosotros definimos que el chat es a las 9 de la noche, por decir una hora, el estudiante debería conectarse al menos 5 minutos antes. Igual el profesor debería estar allí presente al menos 10 minutos antes. O sea, el tema de la puntualidad es muy importante, en especial para el estudiante, ya que si nosotros nos hemos propuesto una sesión de chat de 60 minutos y prevemos unos 10 minutos para explicar la actividad, explicar la agenda, explicar las normas de interacción, y si ese estudiante o uno de los estudiantes se conecta 15 minutos tarde, pues simplemente no va a entender, no va a llegar desorientado y puede generar incluso ruido en la sesión. Entonces son normas que se deben cumplir y el estudiante hay que aclararle en todo momento que debe respetar, digamos, estas normas para que el chat se desarrolle de la mejor manera posible y se pueda cumplir el objetivo. En el desarrollo del chat, como les decía, si vamos a trabajarlo como una actividad evaluada, es necesario
desarrollar ese instrumento de evaluación y se debe entregar al inicio, se le debe enviar al estudiante por correo electrónico o si estamos trabajando, bueno, en Moodle, lo colocamos como parte, digamos, de lo que deseamos el estudiante revise antes de entrar a la sala de chat. Después de la sesión, Moodle nos permite guardar una copia de la sesión de chat y esto sirve para aquellas personas que no pudieron asistir a la actividad, lo cual entonces les va a permitir conocer todo lo que se discutió. O simplemente para los estudiantes que sí asistieron, pueden retomar el tema, revisar nuevamente el contenido del chat y generar incluso preguntas posteriores al tutor. Con respecto a la negaetiqueta. Las etiquetas son normas que sirven para orientar las interacciones en estos espacios de comunicación. Nos van a facilitar, nos van a permitir regular el comportamiento de los participantes. Esto nos garantiza un espacio de respeto y armonía que necesitamos para la construcción de saberes. Se deben redactar en función del perfil de los participantes, de la naturaleza de la actividad y del medio que será utilizado. Esto quiere decir que hay particularidades para la etiqueta de un foro, particularidades para la etiqueta de una sala de chat. Hay cosas que son comunes para ambas. Por ejemplo, en la etiqueta nosotros debemos plantearle al estudiante que no escriba en mayúscula todo. Si escribimos en mayúscula, significa, dentro de las normas de interacción, que estás gritando. Si estás utilizando algún sistema de chat que te permita añadir emoji, que te permita añadir imágenes, etcétera, pues tenemos que decirle al estudiante que no utilice, no abuse del uso de este tipo de recursos gráficos. Si estamos utilizando el chat de Moodle, evidentemente debemos dar algunas orientaciones sobre la manera en que se debe
Y yo utilizo los foros de discusión para muchísimas cosas, al punto tal que para mí es mejor utilizar en Moodle, por ejemplo, un foro de discusión que la herramienta envío de tarea. ¿Por qué? Porque para mí el foro me da la posibilidad de decirle al estudiante que publique un producto, un recurso, por ejemplo, un informe, un ensayo. Y ese ensayo puede ser coevaluado, puede ser evaluado por el tutor y puede ser autoevaluado a través de una rúbrica. Entonces, el foro es muy versátil. En cambio, el chat, como lo indicaba en la presentación, para mí es más informal, es más rápida la conversación. No lo veo, excepto que estemos hablando de un video chat, o sea, de un chat a través de video, a través de audio, que para mí tendría muchísimo más valor. El chat de texto es como más difícil de llevarlo o orientarlo, digamos, a lo que sería una actividad evaluada, especialmente si el grupo es grande. Eso es algo que debemos considerar cuando desarrollamos un chat. Nosotros no podemos en un chat manejar o no deberíamos manejar grupos de más de 10 o 15 personas. Imagínense un solo profesor manejando 30, 40, 50 estudiantes en una sala de chat. Es complejo. Entonces, tal vez en este tipo de cosas hay que pensar muy bien para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a desarrollar. Yo particularmente prefiero el foro de discusión y me ha funcionado y me sigue funcionando a las mil maravillas porque, insisto, es bastante versátil y permite al estudiante un tiempo para que pueda leer, revisar, consultar, realizar un buen aporte. Creo que a nivel, digamos, de lo que esperamos lograr, los objetivos, siempre va a funcionar mejor un espacio de este tipo, asíncrono. Jorge nos pregunta, ¿qué estrategia se podría elegir respecto al uso del chat de Moodle al lado de las salas de chat como Messenger de Facebook o el propio WhatsApp, donde se permite el uso de emoticones? A los estudiantes ahora no les atrae ese tipo de salas de chat. Sí, ciertamente coincido con él, o sea, coincido con la persona que hizo la pregunta. Los estudiantes buscan más chats que sean mucho más atractivos de la simple interfaz gráfica. Cuando nos vamos a la interfaz gráfica de las diferentes aplicaciones de mensajería que tenemos en los actuales momentos, vemos el uso de colores, de emojis, la posibilidad de enviar imágenes, la posibilidad de enviar audio, la posibilidad de enviar video, de hacer llamadas. Es difícil que una sala de chat donde solo puedes enviar texto pueda competir con estas otras posibilidades. Yo particularmente prefiero estos nuevos espacios, donde podemos trabajar de una manera mucho más rica en contenidos, en formatos, en colores, en uso de elementos que son mucho más atractivos para el estudiante. Pero si vamos a lo concreto con respecto a Moodle, bueno, veamos lo siguiente. Si quieres desarrollar una estrategia, tal vez algo que podemos nosotros pensar, desarrollar dentro del foro, es pedir al estudiante que prepare algo y que lo comparta dentro de ese espacio, dentro del chat de Moodle, a través de un copiar y pegar textos que él previamente ha escrito en un cierto número de caracteres y que lógicamente puede desarrollar una dinámica bien interesante, la cual puede ser evaluada por el profesor o por el tutor. Es lo que podríamos, digamos, una de las tantas ideas que pueden surgir con respecto al uso de este tipo de sala de chat en la plataforma Moodle. Nuestra última pregunta. ¿Puede haber diferencia en el uso de los foros y chats para educación universitaria con respecto a cursos puntuales? Ok, bueno, yo vengo trabajando desde hace bastante rato con las dos modalidades. Cuando hablamos de educación universitaria, evidentemente tenemos que pensar inmediatamente en que tenemos un currículo, en que tenemos un programa que debemos cumplir al pie de la letra y que hay unos objetivos que se plantean en esos programas académicos. Lógicamente, esto significa que nuestros chats, nuestros foros, tienen que plantearse en función del logro de esos objetivos.
Y esto nos lleva entonces a una planeación, al desarrollo a la presentación de unos contenidos que deben utilizarse como insumos de la actividad y que lógicamente lo que nosotros deseamos alcanzar son esos objetivos del programa. Cuando hablamos de educación continua, cualquier otro tipo de curso o actividad en línea, ciertamente también debemos planificar, pero tal vez tengamos más flexibilidad. Cuando hablo de flexibilidad, es la posibilidad de ir más allá de lo que está planteado inicialmente, entendiendo que podemos estar hablando de educación continua, que es lo común que nosotros hacemos además de la educación formal o universitaria. Diferencia en cuanto a planificación, yo podría decir que pues, en temas de lo que les he presentado el día de hoy, ninguna. O sea, igual ambas alternativas o modalidades debemos planificarlas en detalle, desde la hora de inicio y cierre, fecha de inicio y cierre, hasta lo que es la definición del instrumento de evaluación y la etiqueta. Todo se debe planificar. Lógicamente, como indicaba, tal vez en caso de la educación continua hay una mayor flexibilidad y una cosa muy importante que sí lo veo como una diferencia significativa. Y es que cuando hablamos de educación continua y en especial cuando estamos pensando, por ejemplo, en cursos de capacitación para el entorno empresarial o el entorno laboral, siempre las actividades son estudios de caso, actividades que nos lleven a un conocimiento aplicado. O sea, pues vamos a proponer dentro de estos espacios de interacción, actividades en donde vamos a aplicar esos conocimientos, ese contenido, ese material de consulta que le hemos suministrado al estudiante. El estudiante debe utilizarlo para poder entonces dar solución tal vez a un planteamiento que nosotros lo vamos a vincular a su realidad laboral. Eso podría ser una diferencia interesante, significativa con respecto a lo universitario, donde generalmente nos apoyamos siempre en libros de texto, donde nos apoyamos en autores reconocidos del área y donde generalmente aportamos a lo teórico más que a lo práctico. Agradecemos la intervención de Raymond en nuestro 7º webinario gratuito 2018, Planificación de Comunicación Sincrónica y Asincrónica en Moodle. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Creaciones de recursos educativos con herramientas web 2.0, diseño y montaje de aulas virtuales de Moodle, evaluación y seguimiento de cursos virtuales, diseño instruccional para cursos virtuales y herramientas para el diseño de recursos didácticos. Agradecemos su participación. Esperamos que haya sido de un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en la 5ª edición 2018 de nuestros cursos que inician el 31 de julio del 2018. Las matrículas se encuentran abiertas. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente la intervención de Raymond y agradecemos su participación por estar en nuestro 7º webinario. Le recordamos, por favor, completar la encuesta. El enlace saldrá en la sección del chat. De igual forma, le recordamos que para aprobar el webinario, usted debe tener una asistencia mínima de 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo podrán encontrar de igual forma en la sección de chat. Muy buena tarde y gracias por todo. Hasta un próximo webinario.